un fenómeno por el cual la sociedad logra organizarse para repudiar públicamente y suprimir ideas o acciones de personas que hayan dicho o hecho cosas socialmente inaceptables, ilegales o simplemente repudiables. Los motivos pueden ser varios y pueden ir desde cosas realmente graves hasta incluso malentendidos o simplemente opiniones. Soy Micaela Pulvirenti, tengo 20 años, estudio psicología en la Universidad de Buenos Aires y sufrí ciberacoso. Bueno, hace 3 años yo estaba en el último año de secundario y me cancelaron por hacer comentarios gordofóbicos en mis redes sociales. Había dicho que si querían tener lindos cuerpos tenían que dejar de comer como chanchos y lo había dicho por una influencer en particular que había publicado una historia diciendo que no le gustaba su cuerpo y justo dio la casualidad de que una compañera mía del colegio había publicado que no le gustaba su cuerpo. Entonces mis compañeras pensaron que yo lo había dicho por ella y me empezaron a insultar en las redes sociales, me empezaron a decir que era una mala compañera, que era una mala persona, que me metía con los cuerpos ajenos. Al principio pensé que podía manejarlo sola, que podía salir adelante sola sin ayuda de nadie, que con el apoyo de mi familia y mis amigos iba a ser suficiente, pero a medida que pasaban los meses me daba cuenta de que no podía, de que me desconcentraba todo el tiempo académicamente, de que mis vínculos sociales me empezó a afectar, me encerraba en mí cada vez más y más, hasta que decidí pedir ayuda y recurrir a un profesional y ahí es cuando empecé terapia. Lo primero que tenemos que hacer para ayudar a una persona en este tipo de casos es hacer un diagnóstico asertivo de en qué ámbito de su estructura psicológica fue más afectado. Si en el aspecto yoico, si en el aspecto social, si en el aspecto interaccional, si en el aspecto afectivo. Entonces cuando tenemos una mirada diagnóstica asertiva de dónde fue el mayor impacto que esta persona sufrió como daño psicológico, ahí realmente la podemos ayudar. Una persona con más resiliencia lo va a soportar más, una persona menos resiliencia va a tener un impacto más traumático y depende de eso deberá ser el tipo de asistencia que tiene que recibir. Pero entendamos que la asistencia psicológica va a abordar a una de las dimensiones del problema. La otra dimensión del problema no tiene nada que ver con lo psicológico, tiene que ver con el impacto en esa red social virtual de que esa persona depende y que todo su entorno también está vinculado. Y la verdad que yo pienso que el odio que recibí fue bastante injustificado. Y nada, sentí que fue demasiado que cruzaron una línea porque se empezaron a meter con mi familia, gente que no tenía nada que ver con lo que había pasado. Yo reconozco que estuve mal, que crucé también una línea al poner un tuit así, que me debería haber esperado repercusiones con lo que había puesto, pero la verdad que no esperé que fuera para tanto. Para que un tema se viralice, para que un tema llegue a ser viral, lo que tiene que haber primero es una acción colectiva. Entonces, de esa manera se activa en cascada, se genera una activación en cascada por la que muchos usuarios al mismo tiempo coinciden en una visión, se contagian emocionalmente por esa sensación de que hay que repudiar a ese sujeto por esa acción, hay que castigarlo socialmente por esa acción y de alguna manera eliminarlo de las plataformas o de las redes sociales. La viralización o lo que lleva a un sujeto a que se viralice un tema tiene que ver con la impunidad que genera esa acción. Uno se siente responsable y dice, estoy haciendo lo correcto, soy un ciudadano ejemplar, estoy denunciando algo que considero que está mal, pero al mismo tiempo no tiene ningún costo hacerlo. Entonces, eliminarlos de ese espacio es el peor castigo que se le puede dar a un otro en el espacio de las plataformas. En el año 2020 se emitió en Argentina un reality show de pastelería y un día antes de que se emitiera la final, que ya había sido grabada anteriormente y por lo tanto ya se sabía quién iba a ganar, un usuario de Twitter descubrió que esa participante había mentido en su formulario de inscripción. En su momento había dicho que nunca había trabajado de pastelera profesional. Sin embargo, encontraron pruebas de que sí lo había hecho. Entonces Twitter estalló y en consecuencia toda la sociedad argentina quedó indignada con el fraude. Todos comenzaron a insultarla, a acosarla y por supuesto a pedir que se la retirara del concurso a través de las redes sociales. El canal hizo caso y le retiró el premio, la dejó afuera del concurso y volvieron a grabar la emisión de esa final, con ella incluida, donde se disculpaba y anunciaban su descalificación. Esta persona fue cancelada. No había vuelta atrás
y esta última exposición se convirtió en una ejecución pública. Yo me sentía como que estaba en un paredón en donde venía toda la gente a matarme, como a querer. Sentía eso, me sentía atrapada en un lugar del que no podía salir y realmente no quería existir más. Era muy duro, era realmente muy triste, era abrir tu teléfono y que todo el mundo te insultara, que insultara a tu familia, que te deseara la muerte, y yo así, ¿para qué? Yo quiero cocinar nada más, y era todo, era muy violento y no lo podía soportar. Bueno, en el colegio me pasaba como que, no sé, había algún trabajo en grupo y nadie lo quería hacer conmigo, que alguna prueba de A2 y tampoco la querían hacer, siempre tenía que hacer todo sola. Después lo que me pasó también fue que en un momento las chicas estas que me habían tildado gordofóbica y por lo tanto todo el mundo me empezó a llamar así, habían ido a hablar con los directivos y los directivos me citaron a mí y a mis papás para charlar sobre el tema y me terminaron poniendo una sanción disciplinaria que la verdad que no me la esperé en ningún momento porque me parecía demasiado por algo que no era del colegio, no estaba relacionado, estaba totalmente afuera. Y bueno, a nivel personal estuve muy triste un montón de meses, la pasé re mal, me hicieron sentir una basura de persona, que era mala, que era la gordofóbica del curso, cuando nada que ver, y la pasé muy mal. La cancelación de un alumno es un momento trágico, es un momento de conflicto, ya sea el que cancela como el que es cancelado. Es un momento donde se necesita que haya una intervención para que se entiendan las distintas dificultades que están viviendo, que les hagas entender del error, que les haga entender del daño que hacen y que también provocar empatía, o sea porque se pongan en lugar del otro y ver las dificultades que trae o las broncas o la separación o los problemas que trae el ser cancelado. Es decir, la escuela debe intervenir, no puede quedar de brazos cruzados. También es muy importante trabajar con las familias. No solamente con las familias de los alumnos que cancelaron, sino del alumno cancelado. Ambos tienen dificultades. O sea, un alumno que cancela al otro tiene una problemática no resuelta y los alumnos que son cancelados también hay una problemática no resuelta. Bueno, al principio mis papás no podían entender lo que había pasado porque ellos me educaron bien y nunca pensaron como que yo podría haber hecho algún comentario así sobre alguien. Y les expliqué la situación, les dije lo que había pasado, todo, y después me entendieron y se dieron cuenta de que yo no había hecho nada malo, que está bien la forma en que lo había dicho, quizás era un poco fuerte, pero que no lo había dicho con mala intención y que nunca quise lastimar a nadie con mi comentario. Y bueno, después terminaron apoyándome, pero también como yo estaba mal, ellos también se sintieron mal por mí y por escuchar todas las cosas que se decían de mí. Y bueno, nada, y la verdad que la pasamos mal todos en la familia. Bueno, a raíz de todo esto que pasó, yo desactivé mis redes sociales, todas mis cuentas las borré y me tomé un descanso. Hasta que bueno, después cuando ya estuve mejor, volví, las reactivé. Y ahora actualmente las uso muy poco, solamente para mantenerme en contacto con la gente que me interesa. Antes de que me cancelaran, yo creía que no me parecía mal que se expusieran ciertas cosas del pasado de las personas, porque el humor de hace 4 años, por ejemplo, no es lo mismo que el humor de ahora y eso no se puede medir en tiempo. Y ahora que ya me cancelaron, opino totalmente distinto. Me parece que no da, que es horrible, que no hay que cancelar a nadie por ningún motivo. Me arrepiento de los comentarios que hice en redes sociales porque Twitter es una red social que vos pones algo y le puede llegar a cualquier usuario de la red y no sabes cómo puede llegar a repercutir en la otra persona, no sabes si se puede sentir herido, dolido, lastimado. Entonces me parece que es mejor tener cuidado con lo que uno publica y hay cosas que no se ponen en las redes sociales y que es mejor guardárselas para uno. Es importante tener en cuenta que una persona se convierte en víctima cuando es llevada a un lugar donde no quiere estar y no puede salir de ahí solo. Acosar, agredir e insultar a otras personas no nos hace mejores. Y la condena social desmedida no ayuda a cambiar ni acciones ni pensamientos, e incluso puede generar severos daños en la salud mental de la otra persona.